Distinguida concurrencia, muy buenas noches. Me siento sumamente honrado de estar en esta hermosa ciudad de Bogotá, capital de la Gran Colombia, y haciendo un recorrido inverso al que hizo el libertador Bolívar allá por 1830, cuando de la cumbre del Cerro Rico de Potosí, contemplando airoso el imponente Orinoco, dio su proclama final de consolidación de la independencia en el continente. El tema que voy a presentar el día de hoy está relacionado con las acuñaciones efectuadas en la Casa de la Moneda de Potosí para la independencia de la República de Bolívar y en homenaje a su libertador. Debo precisar de que esta ponencia está fundamentada en la conexión de cuños, troqueles y punzones de la Casa de la Moneda de Potosí, más en los documentos de su archivo histórico. La Casa de la Moneda de Potosí es uno de los museos numismáticos más importantes del continente y hemos tenido el orgullo de efectuar en esa sede tan importante la primera Convención Potosí 2016. Debo agradecer a nuestro queridísimo Jorge Becerra León y a Andrés Cortázar, quienes han tenido la gentileza de invitarme, y al mismo tiempo hago un saludo muy atento a las delegaciones de Venezuela, la delegación del Perú, de los Estados Unidos, a las delegaciones de Panamá y a todos los que nos honran con su presencia. Por supuesto, Carol, Estados Unidos, estoy contentísimo de verte nuevamente. El libertador Bolívar arribó a la Villa Imperial de Potosí en el mes de octubre de 1825, cuando ya se había fundado la República Boliviana. Y como es muy difundido en nuestro continente, la nueva república llegó en un momento a llamarse República de Bolívar. Y los vecinos ilustres de Potosí y los miembros de su cabildo intentaron cambiarle de nombre a la ciudad de Potosí y ponerle como nombre Ciudad Bolívar. Por supuesto que el libertador negó tal vanidad con que el pueblo quería cubrirle, rechazó enfáticamente esta propuesta y señaló que el nombre de Potosí es universalmente conocido y así debía quedar. No pasó lo mismo con la ciudad de Sucre, antigua ciudad de La Plata, que lleva el nombre ahora del gran mariscal de Ayacucho. Estos antecedentes nos van a permitir ponernos en contexto porque Bolivia es la última de las naciones del continente en alcanzar su independencia y la ciudad de Potosí también es la última ciudad española en independizarse. Consecuentemente, su Casa de la Moneda también será una de las últimas instituciones de circulante y fábricas de moneda en acuñar la efigie del rey. Incluso posterior a las acuñaciones de Rodil de 1826, Potosí seguirá acuñando con el busto del monarca en el año de 1827, pero con fecha inmovilizada del 25. Es notable que la primera moneda independiente de mi país sea acuñada recién en el año de 1827, a partir de marzo, con el busto del libertador. Pero un busto nada agradable que fue completamente reprobado por el mismo Bolívar y convertido luego en un solo ensayo para alcanzar una nueva pieza. Todos estos antecedentes, mis amigos, los voy a desglosar en un segundo. Les ruego un minuto de su tiempo, vamos a poner el PowerPoint en orden. Muchísimas gracias. Muy agradecido al equipo técnico del hotel. Por favor, un voto de aplauso para nuestros queridísimos amigos que han dado con la solución al problema. Bien, les estaba contando de que la Casa de la Moneda de Potosí fue una de las más importantes instituciones de fabricación de circulante en el continente americano. Es decir, que junto con la de México y la de Lima, son las tres grandes fábricas de monedas en el Imperio Español de ultramar. Ahí tienen ustedes la vista de la Villa Imperial de Potosí. Es una fotografía que tomé el día de ayer al despegar de la ciudad rumbo a Bogotá. Como pueden ver por la iconografía, el cerro es el centro, es el epicentro de toda la actividad cultural, económica, civil, social de todas estas alturas en los Andes de Bolivia. Y en la parte central tienen ustedes el edificio de la Casa de la Moneda, de la Catedral y de la Primera Casa. En el siglo XVII,
Se convirtió esta ciudad en la metrópoli más importante de América Latina. Tenía la mayor concentración de gente y tenía también una de las más prósperas industrias de extracción de plata. Ese Cerro Rico de Potosí ha sido el asombro y la envidia de las naciones en su tiempo, porque generaba una constante producción de plata de cantidades enormes. De 1580 a 1600, las cantidades explotadas y quintadas en el Cerro Rico de Potosí son prácticamente 3/4 de la producción de plata mundial, lo que generó que la Villa Imperial de Potosí se convierta en la ciudad más próspera del Imperio Español, y el nombre de Potosí incluso alcanzó a convertirse en un superlativo en lengua castellana. Recordemos aquella frase del famoso Miguel de Cervantes Saavedra, cuando en boca de Don Quijote dice: para pagarte lo que realmente mereces, Sancho, las minas del Potosí, el tesoro de Venecia, no alcanzarían. Por lo tanto, esta ciudad se ha convertido en el imaginario popular del Imperio Español del Siglo de Oro en un centro absolutamente rico y próspero. El virrey Toledo, atinadamente, erigió en la misma ciudad de Potosí la primera casa de abonedación en el año de 1573, y a partir del año de 1574, en las 5 hornazas principales de esta Casa de la Moneda se pudieron acuñar las cantidades enormes de moneda macuquina, galanos y esos rarísimos corazones que hoy en día para nosotros los numismáticos son realmente una joya digna de admirar. Esta Casa de la Moneda, como ustedes saben, pequeña, bien barroca, bien antigua, se volvió absolutamente inoperable para las demandas del siglo XVIII y las reformas borbónicas. Y justamente don Carlos III, rey de España, tomó la decisión de construir este fantástico edificio que empezó a acuñar a partir del año de 1767 aquellas hermosas monedas de mundos y mares. Desde entonces, la ciudad de Potosí, con sus 2 casas de moneda, fue siempre un punto importante en el comercio. Junto con Buenos Aires, Potosí y Lima, se constituyó en el eje de la parte sur de nuestro continente para el comercio, para la explotación de pastas, para la internación de esclavos, para la internación de ganado mular, caballar y, por supuesto, para la internación de efectos de Castilla. En el siglo XVIII, esta Casa de la Moneda empezó a acuñar las monedas de busto y empezó a acuñar tanto oro como plata, constituyendo a Potosí en una ceca uniformada con los estándares necesarios para el imperio español de ultramar y que permítase acuñar a disco de volante, como lo venía haciendo ya México, a su turno Guatemala, a su turno Lima, con estos fantásticos molinos de laminar, que son los únicos que se conservan originales del periodo del siglo XVIII y que son ciertamente la pieza industrial más importante que conserva la Casa de la Moneda de Potosí, despachados de España por el Marqués de la Ensenada en el año de 1562, llegaron a Potosí y empezaron a arrancar en el 67, siendo su ruta de internación a través del puerto de Buenos Aires. Debo precisar también, distinguido público, de que en la temprana conquista del Perú durante el siglo XVI, tanto Colombia, tanto Panamá, tanto Ecuador, tanto Perú y Bolivia conformamos una misma unidad territorial, el Virreinato del Perú, que abarcaba, por supuesto, hasta la República Argentina y la Capitanía de Chile. Pero las reformas borbónicas que acabo de mencionar hicieron de que se cree un nuevo virreinato en el sur, con capital Buenos Aires, llamado el Virreinato del Río de la Plata, y a este virreinato le dotaron de la Casa de la Moneda de Potosí para que sea la institución tutelar de su circulante. Lastimosamente no hemos llegado a conocer ninguno de los 6 discos de volante que tenía la Casa de la Moneda de Potosí para amodenar medallas y monedas, tanto de oro como de plata, que hasta el año de 1869 existieron en esta ceca, año en que fueron fundidas para convertirse en cañones, porque así lo exigía el dictador de turno en mi país. Este preámbulo es muy interesante para señalar de que a partir de 1810 se rompe el Estado colonial.
la Ilustración, las ideas de la independencia, el cautiverio del soberano Fernando VII en España generan una nueva ola de pensamiento en el continente. Ciertamente en Bolivia, la ciudad de La Plata, actualmente Sucre, capital de mi país, fue la primera en hacer un grito libertario el 25 de mayo de 1809, pero un año después fue la Revolución de Mayo en Buenos Aires la que consolida un proceso de independencia. A partir de entonces, Potosí se convierte en un punto importante de ejércitos tanto realistas como patriotas. A su paso, todos querían tener el control del cerro, su casa de la moneda, sus cajas reales y su banco de rescates, porque esta era la fuente de riqueza para mantener en pie un ejército en campaña de independencia. Y así la ocuparon los ejércitos al mando de Castelli, y Goyeneche la defendió por parte de los españoles. En una segunda ocupación, los argentinos tomaron Potosí al mando de Belgrano y la recuperó para España el famoso general Joaquín de la Pezuela. Y en una tercera oportunidad intentó Rondó una vez más consagrar la independencia de las provincias del Alto Perú, que fue rechazada enérgicamente por Pezuela en la batalla de Viluma, que puso punto final a las pretensiones independentistas independentistas argentinas. Durante este periodo ya se acuñaron medallas en Potosí, se acuñaron medallas para la batalla de Salta, para la batalla del Tucumán, y se acuñó una importantísima pieza con el busto del general Goyeneche, el primer hombre en aparecer en la medallística americana que no fue un monarca. Así sucedió hasta la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, cuando capitularon definitivamente las tropas españolas y cuando al mando del mariscal Sucre se pudo consolidar la independencia de todo el espacio del virreinato del Perú. Aquí tenemos una foto evocadora con nuestro querido anfitrión Jorge Becerra, recordatus, nuestro buen encuentro en Lima, contemplando el mismo cuadro. Finalmente, el espacio potosino libra su última batalla en el año de 1825, el 1 de abril, en la batalla de Tumuzla, cuando un coronel del ejército independentista llamado Carlos Medinaceli derrota al último contingente de realistas que estaban pertrechados en las inmediaciones de Potosí. Después de este momento, Potosí ya es oficialmente independiente y el primer uniformado del ejército colombiano en llegar a la ciudad de Potosí y a posesionarse como el primer presidente de Potosí independiente fue el irlandés Guillermo Miller, en abril de 1825, exactamente el día 10. A partir de este momento, la Casa de la Moneda está oficialmente en manos de las tropas colombianas unidas con las tropas peruanas. A partir de este momento ya podemos decir de que la ciudad de Potosí es oficialmente independiente y debe su lealtad al ejército del Libertador Bolívar. Y la primera medalla curiosa que se acuña en este periodo, el día 22 de abril, es la famosa medalla a los vencedores de Ayacucho. Ustedes tienen en pantalla el cuño que se conserva en la colección numismática de la Casa de la Moneda de Potosí, y en sus archivos hemos podido encontrar las partidas que señalan las cantidades totales de su acuñación. Ciertamente son cantidades excesivamente altas. 389 piezas de oro y 5.289 piezas acuñadas de plata. Estas cifras documentales de archivo no podemos contrastarlas con una cantidad absoluta de piezas, pues es más, esta pieza es tan rara como las otras acuñadas en su tiempo. No circulan por nuestros países para poder hacer un buen estudio de ellas. Aquí hay una rara piecita que se encuentra acuñada y catalogada de esta acuñación de Ayacucho, que si bien no es exprofesamente en nombre del Libertador, es para las armas de la patria, para las armas de la Gran Colombia. Por orden del general en jefe del Ejército Libertador acantonado en el Alto Perú, mariscal Antonio José de Sucre, en la partida 138 de 9 de junio se entregan 3.406 pesos y 6 reales al ministro tesorero de la Casa de la Moneda para la acuñación de 301 medallas de oro y 5.289 piezas de plata por orden del mariscal Sucre para mandar a construir esta pieza. Ciertamente
Este es uno de los documentos reveladores más interesantes que hemos podido encontrar en la Casa de la Moneda, en el archivo histórico que se conserva en ese edificio y que nos puede permitir en el futuro poder hacer una publicación absolutamente sólida, respaldada en archivos, de lo que fue la acuñación independiente en Potosí. Un mes después, el 6 de agosto, oficialmente se funda la República de Bolívar. 6 de agosto es el nacimiento de la República de Bolívar, que poco tiempo después cambiará su nombre a Bolivia. Aquí tienen ustedes el famoso edificio donde se jura la independencia de este país, y la siguiente gran medalla que se acuña es en honor al Libertador. Ahí tienen un hermoso retrato de Gil de Castro que muestra al Libertador Bolívar con bigote, tal cual como llegó a Lima y tal cual como pasó al Alto Perú en el mes de octubre de 1825. Es importante este retrato porque verán la pieza que continúa. La misma Asamblea General Constituyente que aprobó la Constitución de Bolivia dictó un célebre decreto del 11 de agosto de 1825 donde ordena que el gran mariscal de Ayacucho se encargue de la realización de una joya que testimonie la gratitud y la admiración de la República a su libertador, y que en el reverso se grabe como leyenda: la República Bolívar, agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Esta pieza no solo debía ser de oro, sino que también debería estar engastada en diamantes, y no se escatime ningún presupuesto para que la joya sea digna de su libertador. No obstante, antes de realizar esta acuñación, los ministros de la Casa de la Moneda de Potosí, que aparecen firmando el documento en esta partida, encabezados por el famoso tallador Pedro Benavides, que se convirtió en uno de los más importantes artistas talladores de la Ceca de Potosí, consagrándose primero con la medalla del Libertador Bolívar y segundo con todos los otros triunfos militares acuñados en este tiempo, le dio prioridad a una pieza encargada por los funcionarios de la propia Casa de la Moneda. Y otro de los funcionarios importantes de su tiempo es un chosno abuelo mío, don Bonifacio de Alba, que en aquella oportunidad era guardacuños de la Casa Nacional de Moneda. La primera pieza acuñada en este periodo fue la medalla de los empleados de Potosí a los libertadores de Colombia y Perú, 1825. Se hizo una colecta pública a los ministros de las cajas reales, de la Casa de la Moneda, de la Real Aduana, de las instituciones más importantes de la villa, para llegar a acuñar 2.000 medallas en el módulo de 2 reales, que son prácticamente las más notables piececitas que se utilizaron para hacer esparciones en la llegada del Libertador Bolívar a nuestra ciudad. Ahí tienen, es una pieza muy conocida, una pieza emblemática que tiene un discurso simbólico muy cargado. En una posición ideal está el Cerro Rico de Potosí, con las torres de todas sus iglesias, son en total 33 las que se construyeron durante la dominación hispánica. Está un sol al estilo del sol del Río de la Plata, con ojos, con nariz, boca y además con rayos uniformes en el cénit del Cerro Rico de Potosí, cosa que geográficamente sería imposible porque el cerro está orientado en la parte sur. En el reverso se tiene una hermosa alpaca orlada por la leyenda que dice: a los libertadores de Colombia y Perú, gratitud de los empleados de Potosí. Esta pieza fue utilizada para hacer esparciones el día de la llegada del Libertador a nuestra ciudad, en el célebre baile de las cajas reales. Y la segunda gran pieza notable es la que vemos aquí: Potosí manifiesta su gratitud al genio de la libertad. Una pieza acuñada a la manera de una jura de proclamación de un monarca. Está hecha exactamente en el mismo módulo de 8 reales y pueden reconocer ustedes en el cuño el bigote del Libertador. Dice: Padre de la Patria, Simón Bolívar. Esta pieza fue mandada a acuñar por el municipio de Potosí, que fue el nombre independiente que tomó del extinto cabildo de los regidores del Imperio Español. Y la talla que se mandó a hacer de estas piezas son 100 en oro, 500 plata y 1000 en cobre. Circulan bastante hoy en día incluso en las diferentes colecciones americanas. Es una obra de arte también la pieza. Tiene exactamente la misma iconografía que la pieza pequeña de los empleados de Potosí, y se lo puede ver al Libertador con su bigote al estilo de Gil de Castro,
y de esta pieza hay incluso dos variantes en anverso y reverso, por otra acuñación que se encargó por parte del Cabildo de La Plata. Se lo puede ver al Libertador con uniforme militar, a la Heroica, en un perfil muy similar al de Goyeneche, pieza que fue acuñada en la ciudad de Potosí años antes. Ahí pueden ver una vez más el Libertador Bolívar. Grande fue la frustración del grabador cuando empezó a hacer la imagen a semejanza del Libertador y cuando llegó a nuestra ciudad para asistir al banquete que oficializó la Municipalidad de Potosí juntamente con los azogueros, que en su invitación realizada también en la Casa de la Moneda señalan: con la mayor complacencia se convida al sexo hermoso para que asista gustoso al baile de su excelencia. La lucida concurrencia de las damas será así el honor de Potosí sin ninguna competencia. Cuando se realizó este famoso banquete de la Villa Imperial, el Libertador Bolívar se afeitó el bigote y apareció vestido de gala, contradiciendo así el modelo de la jura de proclamación que se le hizo. En una segunda acuñación, la ciudad de Sucre mandó a realizar también su propia medalla en honor del Libertador. Y esta es una medalla absolutamente de inspiración neoclásica, porque tenemos ahí a dos dioses de la mitología grecolatina, que son Marte y Minerva, sosteniendo los triunfos militares y al medio el universo, donde señalan la gratitud de Chuquisaca a su Libertador. Esta misma pieza fue remitida al Libertador junto con la otra, según cuenta Oleari y Próspero Reverente en sus memorias. Curiosamente, en la Casa de la Moneda se conserva uno de los más simbólicos cuños dedicados a la batalla de Boyacá, la famosa batalla que estamos celebrando en su bicentenario, que fue de 7 de agosto de 1819. En Potosí se encuentra el troquel y se encuentran partidas de acuñación en el año de 1825, finales, inicios del 26, donde se autorizan la utilización de fondos públicos para la acuñación de estas piezas durante la ocupación del ejército de la Gran Colombia. Por lo tanto, esta notable pieza es digna de estudiar y es digna de seguir investigando para que podamos precisar en el futuro el origen del grabador y la totalidad de las piezas acuñadas. Esta es una pequeña piececita que se tiene de los cuños de 1813 de Potosí, hecha de yeso sobre dorado, donde se puede ver claramente toda la impronta de la medalla que utilizaron como condecoración. Otra de las notables piezas que se encuentran en la Casa de la Moneda es el famoso cuño de la medalla de los Libertadores de Quito, una de las piezas más emblemáticas de la monedación del año de 1822 en adelante. Es notable estudiar este asunto, que ya está publicado en los documentos de los triunfos militares argentinos en el volumen 3, y que señala con magnificencia la acuñación de esta pieza, que es de una absoluta inspiración barroca, con elementos 100% neoclásicos como las cornucopias. Esta ilustración es justamente del libro referido de los premios militares, y ustedes conocen esta otra hermosa pieza que fue puesta a subasta hace tiempo y alcanzó una cifra muy alta, acuñada en plata. Reveladora también es la aparición de este otro cuño que se encuentra también en la colección de Potosí, referida al Perú a los Libertadores de Quito, que sería la segunda pieza acuñada en homenaje a los que libertaron Quito a partir de la batalla de Pichincha. De esta pieza conocemos únicamente acuñaciones en plata, no hemos visto ninguna en oro, y también tenemos en Potosí el yeso sobre dorado que corresponde a la certificación de cuños del año de 1912. Así también de importante es aquella medallita de la gratitud de Colombia a la división peruana en módulo elíptico, que tiene una parafernalia y una gráfila de buena estampa, similar a las piezas que se acuñaron en Potosí para el Río de la Plata 10 años antes. Otra muy rara y muy curiosa, a los Libertadores de Venezuela, escribiendo la palabra con B mayúscula, con B labial, que también se puso en subasta por Sedgwick hace un tiempo atrás, y se conoce el híbrido que perteneció a la colección de Coco Derman. Ese cuño es uno de los de tamaño más grande,
en forma de cruz utilizada para condecoración militar. Dentro de todas las piezas llama la atención esta, realizada para Simón Bolívar, libertador de Colombia y Perú en modo elíptico, que fue acuñada por los ministros de las cajas reales como símbolo de su mando y como símbolo de la dignidad que tenían de ministros del Estado. Es una pieza de inspiración absolutamente referida a Dávalos, el famoso grabador que trabajó en el Perú y que realizó uno de los bustos más hermosos del Libertador y que serán inspiración en el futuro para las primeras monedas independientes. Pero sin lugar a dudas, la pieza más hermosa acuñada en Potosí es la pieza encargada por el Congreso en el decreto del 11 de agosto que señala la República de Bolívar al héroe cuyo nombre lleva. Aquí tenemos el cuño de la pieza, que es una fantástica pieza que seguramente le va a encantar a nuestro querido amigo Carlos Bacalao, porque tiene todos los elementos emblemáticos de las acuñaciones de piezas conocidas en Venezuela, no así con la pieza que actualmente luce el presidente de Bolivia. Fue una pieza que alcanzó un monto exorbitante de dinero. 8.002 pesos es prácticamente una fortuna para el siglo XIX y es el monto que costó la realización de esta pieza. Ahí podemos ver los diferentes ítems en la compra de diamantes, especialmente los más altos. Debo señalar de que la condesa de Santa María, la condesa de Casa Real de Moneda fue la que tuvo que vender sus alhajas para que esta pieza tenga realmente una calidad artística notable y sea en sí una joya maravillosa. El tallador está vinculado acá y el tallador no es otro que nuestro Pedro Benavides. Y el resultado es esta magnífica joya que ustedes han debido escuchar en las noticias durante la gestión 2018, que se convirtió prácticamente en una celebridad. Observen ustedes la majestad de la pieza, cómo está el Libertador Bolívar en la punta del Cerro Rico de Potosí y cómo este cerro se conforma en el pedestal de su gloria. Está inspirada en la significativa llegada del Libertador a la villa y en su deseo de subir hasta la punta del Potosí, así como había tramontado a la punta del Vesubio en su peripecia por Europa y como fue también al sueño del Chimborazo, él no quiso quedar ajeno y ascendió glorioso hasta la cima del Potosí un 26 de octubre de 1825. Vean la calidad de los diamantes que la engastan, vean la orla, es una pieza fantástica. Y en la emblemática de la joya podemos ver los triunfos militares de los españoles derrotados. Ahí están sus banderas, sus estandartes, claramente identificables y resaltados con rojo. Está el propio Libertador a la heroica, sosteniendo un gorro frigio en la punta de una pica y resplandeciente con rayos luminosos. Podemos ver en esta pieza una escalinata formada con cañones de los vencidos que le permitieron al Libertador llegar hasta la cumbre del Cerro de Potosí. Y en fin, el máximo símbolo de la República Boliviana es en realidad el propio cerro, y lo ven ahí como el pedestal de la gloria y de los triunfos del Libertador Bolívar. El exergo es muy sencillo, dice Potosí, y en el reverso se cumple la prescripción de la Asamblea grabando a la República de Bolívar agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Es realmente una de las piezas más hermosas de Potosí que perpetúan para la posteridad el momento en el que Bolívar ascendió glorioso hasta la cumbre del Potosí, acompañado de todo su Estado Mayor militar, el mariscal Sucre, sus edecanes, el general Guillermo Miller y otras personalidades de su tiempo. Esta pieza no le fue entregada en vida al Libertador, tuvo que ser remitida y entregada al Libertador ya cuando se encontraba en la recta final de su tránsito por este mundo. Estuvo esta pieza con él en la quinta de San Pedro Alejandrino hasta el día de su muerte, y es más, el día 10 de diciembre, el mismo día que hace la proclama a los ciudadanos de la Gran Colombia, el Libertador dicta también su testamento y en la cláusula sexta señala: es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia a nombre del pueblo, que se la devuelva como se lo ofrecí, en prueba del verdadero afecto que es. Mis últimos momentos conservo aquella república, como efectivamente pasó. Una vez fallecido el Libertador Bolívar y cumpliendo su testamento, su albacea don Juan de Francisco Martín se encargó de devolver esta pieza al Congreso de Bolivia
y años después el mismo Congreso la convirtió en la medalla del símbolo del mando presidencial. Asemeja a la corona de un monarca, en mi país, la medalla a la investidura del mando constitucional. Esta misma pieza, en una variante conocida, fue utilizada para premio a la aplicación de los alumnos del Colegio de Pichincha. Es exactamente la misma pieza de la acuñación para Bolívar, con esa añadidura en la leyenda. Distinguida concurrencia, espero que hayan disfrutado de este pequeño trozo de historia de mi país y les agradezco mucho su paciencia. ¿Alguna pregunta en particular? Ya me estaba esperando una pregunta de Carlos. Me hubiera extrañado si no hubieras hecho esa pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal, Daniel? No, encantado de la presentación. Bueno, tengo una larga lista, además que conversamos por teléfono, pero por ejemplo, de la medalla ovalada de la presidencial, dices, o tu investigación da por unas 15 medallas en plata. Ese número nos parece un poco pequeño, considerando que sabemos de por lo menos 2 troqueles diferentes, muy diferentes del anverso, y al menos 3 troqueles diferentes para el reverso. No sé qué información o qué sabes tú al respecto. Te agradezco la pregunta, Carlos. La cifra que viste en pantalla es la cifra de las piezas conocidas únicamente para ese troquel, porque como tú dices, existen 3 troqueles diferentes, de los cuales solamente tenemos uno en la colección de la Casa de la Moneda. El de la pieza que tiene el Banco Central de Venezuela está en Potosí, pero el cuño de la medalla que actualmente detenta el presidente, que como tú has visto es absolutamente diferente por la posición de los escudos, por los rayos que están saliendo de la figura del libertador Bolívar y por otros detalles más, de ese no tenemos el cuño y no hemos podido realizar un censo de piezas conocidas, excepto la del presidente, una conocida en Chile, otra conocida en Bolivia y otra en una colección particular en Europa. Sin embargo, la referencia que hice de 15 piezas en plata y 6 de oro hacen únicamente relación a las que bibliográficamente se conocen del cuño en cuestión. Daniel, disculpa, ¿podríamos volver a la lámina de las cantidades emitidas de Chuquisaca, por favor? Son 50 en oro, 200 en plata y 500 en cobre. Sí, o sea, llama la atención la cantidad emitida porque obviamente tanto en oro como en cobre es mucho más rara que la de Potosí. Sin embargo, una vez más hablamos de que hay variantes en Chuquisaca. ¿Esas cantidades emitidas contemplan los dos troqueles o solamente Sensiblemente no podemos precisar porque durante el siglo XIX los amanuenses no se ocupaban en clasificar exactamente qué anverso y qué reverso. Las cantidades son globales. En cuanto a la primera medalla de Ayacucho, se hicieron 3 partidas diferentes para la misma pieza. La primera, como señalé, en el mes de abril, la segunda en el mes de junio y la última, mucho después del fallecimiento incluso del mariscal en el 32, señala la última cantidad acuñada únicamente en oro. Me imagino para reponer alguna necesidad o algún oficial que no llegó a recibir su pieza. En el caso de esta pieza, la de Chuquisaca, las piezas que te estoy señalando, las cantidades que te estoy señalando no discriminan qué variante de anverso y qué variante de reverso se tiene. Un dato importante con respecto a la medalla de oro es que uno de esos ejemplares estaba en un museo de Venezuela que fue robado, Miguel, aclaras el año 1995-96, cuando hubo el robo del Museo Municipal de Caracas. 95. El ejemplar fue robado y destruido. Una de las piezas que se habían mandado directamente, en teoría se envió una medalla de oro a cada uno de los países bolivarianos. La que se envió para Venezuela estaba en el Museo Municipal y fue destruida, tristemente. Es una calamidad, porque una pieza tan hermosa que desaparezca para la humanidad es demasiado doloroso. Así es, así es. Muchas Te agradezco gracias. la pregunta, querido amigo. Otra más. ¿Podemos ir a la lámina que tienes de la pieza de la subasta de Coco Derman? La de Coco Derman.
¿Esta? No, una más. Libertadores de Venezuela. Ah, exacto, la que tiene Libertadores de Venezuela, correcto. ¿Una más? ¿Quieres ver la otra pieza? Sí. Esa cruz de Bolívar, ¿qué sabes de esa pieza? Pero no, yo no he logrado documentarla. De esta pieza sensiblemente no tenemos ni la pieza mencionada en el inventario de 1812, ni tampoco tenemos ningún punzón, ni tampoco tenemos el cuño. Sensiblemente solo tenemos del reverso de la pieza de Coco Derman. Sin embargo, justamente eventos como este nos permiten encontrar más información al respecto y nos gustaría saber más datos referidos a esta pieza. Ok, sí, es que en algún sitio leí que probablemente incluso era una pieza posterior, por lo menos esa que parece como una cruz, que sea una Sí, porque pieza no muy tiene posterior. ninguna relación en cuanto a la forma ni a la cantidad de brazos que tiene la cruz. El que se conserva en la Casa de la Moneda de Potosí es este lado y está relacionado en dos inventarios importantes, en el inventario del año de 1813 y en el inventario de 1870. Hoy día está en existencia. Sin embargo, de esta otra pieza no tenemos ninguna relación en ninguno de los inventarios de cuños. Ok, gracias. Bueno, yo quisiera, soy un neófito en temas de medallas, aunque tengo muchos amigos muy conocedores, pero me causa curiosidad que revisando unos documentos con mi amigo Miguel, encontramos que el escudo provisional de la Gran Colombia tenía en su parte inferior algo muy similar a la Orden de los Libertadores, pero en medio tiene la efigie del Libertador, el busto del Libertador. Es como si este busto pasara al centro de la Orden de los Libertadores. ¿Ya? Y está en el escudo. Creo. Puede ser la misma matriz utilizada para las dos medallas. ¿No escuchó esa parte? Hay una medalla como de esmalte blanco muy similar a la del busto del Libertador que ubicó Carlos en el trabajo que venimos realizando. Ah, fantástico. Ah, sí, bueno, esa es la que estás pensando, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, claro. Sí, es muy similar. Esta tiene, prácticamente podríamos colegirle que es el mismo punzón. Pero digamos con micrófono para terminar. Sí. Con la pieza que acaba de enseñar nuestro amigo Carlos Bacalao, que mañana seguramente la va a exhibir él, o el domingo, podemos contar que son exactamente el mismo número de brazos de la cruz y en fondo de azur la leyenda Bolívar Libertador. Ajá. Y la matriz del centro es absolutamente parecida, es muy similar a la pieza que tenemos en esta presunta pieza que podría tener origen potosino. No podemos descartar en ningún momento de que la migración de cuños durante todas las casas de la moneda durante el siglo XIX ha permitido de que se acuñe en Potosí o en otro lugar piezas que originalmente no se fabricaron en esas casas de moneda. Porque lo que hizo el ejército colombiano y el ejército peruano fue ocupar diferentes zonas del país y a su paso por diferentes lugares ha sentado soberanía emitiendo moneda y emitiendo también medallas. Entonces es muy enriquecedor el dato que me das, Carlos. Tenemos que seguir trabajando en esa ruta para poder llegar a solucionar con este tema. Por supuesto. 1913 se practica en Potosí un importante inventario por cuenta del gobierno, porque se necesitaba saber qué había quedado en la Casa de la Moneda porque dejó de operar en el año de 1906 por un tiempo. Y aquí me está mostrando él el cuño de la pieza. Pero no lo tenemos en Potosí. Él me mandó la foto cuando fue a Potosí. Entonces está catalogado con otro ítem, porque si tú le has sacado en Potosí, entonces esta pieza nosotros la tenemos mal catalogada ya, es por eso que no la he podido traer acá. Está con el CITE. Sí. Habría que editar la foto. A ver si... Tienes que, en la
foto que está así cortada debe tener el número del tag. No, no tiene el número del tag. No, es que él tomó la foto muy cerca. Del Imperio del Brasil. Muy similar. Está bellísima esta pieza. Y te cuento que de la Orden de la Rosa del Brasil tenemos en Potosí un cuño. De la venera pequeña. No, tú y yo nos tenemos que sentar después. Señores, les agradezco por haber hecho tan entretenida esta conversación. Carlos. Mira, esta es la que tenía Von Robert que en plata. Esta es la de plata de Von Robert. Hay exactamente la misma calidad del cuño, absolutamente idéntica a la pieza. Fíjate esta otra. Las piezas que aparecieron en metal blanco son las que se acuñaron en 1813 con todos los cuños que se tenían. Se acuñaron en Potosí metal blanco, 1913, en metal blanco, y también se hizo una colección en yeso. Por eso es que he podido mostrar algunas piezas en yeso. Claro, porque esto se vendió en 1838. Claro, siglo XIX. Es una pieza fantástica. Aquí está el escudo provisional de Colombia. Mira, 2, 4, 6, 7 brazos. Ajá. Entonces, ahí estamos avanzando con el asunto. Nuestra ciencia tiene que buscar esclarecer las cosas que quedan aún en duda. Y mira esta otra que es Es la misma, pero otro reverso. como otro reverso. Y este reverso también es súper simpático, muy similar a la de Quito. En la colección, había una colección en Caracas que era de Fred Battery. Orden Libertador. Solamente Venezuela. Solamente Venezuela. Ujú. Sin cortar. Claro, exacto, separadas. Lo que tenemos que avanzar en el futuro es identificar las partidas que tenemos de acuñación en la Casa de la Moneda de Potosí con las piezas que realmente se han acuñado para poder poner un gran avance y además significativo en el conocimiento de las piezas del Libertador Bolívar. Tú tienes muchas fotos de la medalla del Libertador. Yo fui el oro. Ah, la pequeña. Señores, les agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias para todos.